Probablemente pienses que los anuncios de juegos móviles son falsos porque los desarrolladores simplemente son malos haciéndolos. No es eso. El juego no existe. Solo fuiste el conejillo de Indias en un experimento psicológico de miles de millones de dólares. Todo está diseñado para ver exactamente cuánto puede tolerar tu cerebro una mentira antes de romperse. Y funciona, porque el algoritmo que lo ejecuta acaba de demostrar que mentirte es lo más rentable que una empresa puede hacer. Y ese siempre fue el objetivo. Capítulo 1. La alucinación de 81 mil millones de dólares. Para finales de 2025, la industria de los juegos móviles se sentía imparable. Ese año superó los 81.8 mil millones de dólares, igualando los 85.6 mil millones generados por todas las demás aplicaciones juntas. Estos juegos no están pensados para ser como los títulos tradicionales de consola. Están diseñados en ciclos cortos, hechos para momentos de distracción como en el autobús, en la fila, entre una cosa y otra. Y una vez que entras, no te quedas en un solo juego por mucho tiempo, porque el arma secreta de los juegos móviles no es la jugabilidad, es la publicidad. Todos estos juegos están conectados a Internet, lo que permite el multijugador y competencias por puntaje, pero también permite que el juego y sus anunciantes contacten a los jugadores según sus acciones. El algoritmo sabe qué tipo de juegos te gustan y te recomendará tu próxima adicción. Estos juegos son especialmente conocidos por sus anuncios animados llamativos. Solo hay un problema. Los juegos no existen. La mayoría de estos juegos son muy similares entre sí, basados en bucles de rompecabezas interminables y simples, generalmente variaciones del formato de combinar 3, popularizado por Candy Crush. Esto normalmente se combina con algún tipo de elemento competitivo, con una comunidad de jugadores más grande o un elemento de construcción de mundos. Pero lo que normalmente falta es la jugabilidad de acción rápida que se anuncia. Entonces, ¿por qué los juegos móviles son tan malos para promocionar sus propios juegos? Bueno, no es así. Están haciendo exactamente lo que quieren hacer. Estos anuncios engañosos no son diseñados por ejecutivos trajeados presentando la próxima gran campaña publicitaria. Son diseñados por algoritmos de alta frecuencia con un solo trabajo: conseguir clics y hacerlo por cualquier medio necesario. Si los anuncios engañosos funcionan un poco mejor que los honestos, todo el presupuesto publicitario se va a ese modelo y el anuncio honesto queda enterrado. Las mentiras no solo se vuelven comunes, sino que se automatizan. Y por más que haya quejas, esto no cambia mientras la tasa de clics sea un poco más alta. La máquina entiende nuestros instintos un poco demasiado bien. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Capítulo 2. El cementerio de los 99 centavos. Los juegos móviles comenzaron a despegar a finales de los 2000 y principios de los 2010 cuando los teléfonos inteligentes se volvieron comunes. Antes de eso, los juegos móviles estaban mayormente limitados a títulos simples integrados como Snake. Pero una vez que llegaron las tiendas de aplicaciones, eso lo cambió todo. La gente podía descargar juegos completos directamente a sus teléfonos, a menudo con cientos de niveles listos para jugar. En comparación con el mundo de las consolas, esos juegos eran sorprendentemente asequibles. Muchos salían por tan solo 99 centavos, lo que los hacía instantáneamente accesibles para millones de personas. Y todo eso suma. La nueva era de los videojuegos fue un éxito rotundo, y algunas franquicias destacaron entre la multitud. Cut the Rope dio inicio a una era de juegos de rompecabezas basados en la física. Pero eso no fue nada comparado con el juego de lanzamiento Angry Birds, que se convirtió en una sensación y eventualmente dio lugar a una serie de películas además de múltiples derivados. Pero esa no era la única forma en que los juegos estaban acumulando dinero. Juegos como Smurf Village de Capcom y Tap Pet Hotel de Pocket Gem fueron pioneros en el modelo de microtransacciones. Los usuarios podían pagar unos cuantos dólares a la vez por beneficios especiales como potenciadores consumibles o formas de saltarse niveles. Pronto, estos juegos adictivos estaban recibiendo compras dentro de la aplicación que superaban por mucho el dinero que obtenían de la compra inicial del juego. La naturaleza adictiva del juego hacía fácil gastar unos cuantos dólares más y pensar en ello mañana. Así que decidieron eliminar al intermediario. Angry Birds 2 y Cut the Rope 2 sorprendieron a todos al anunciar que el juego en sí sería gratuito. Pero si algo es gratis, normalmente significa que tú eres el producto. El recurso más valioso para un juego es lograr que entres al juego y tentarte a gastar dinero. El enfoque dejó de ser el buen diseño de juegos y se centró más en mantener a las personas dentro del juego como una fuente constante de ingresos. Todo lo que se necesitaba era un solo clic. La métrica más valiosa para los videojuegos ahora es el costo por instalación o CPI. Esta es la cantidad fija que un anunciante le paga al editor cada vez que un usuario instala un juego desde un anuncio. A diferencia del costo por acción, CPA, donde el pago depende de acciones más profundas como compras o registros, el CPI se paga tan pronto como ocurre la instalación.
Eso significa que un solo clic puede ser suficiente para que el editor reciba el pago. Este modelo favorece las campañas publicitarias donde el usuario es visualmente atraído a C2R de inmediato, y no importa cuánto tiempo permanezcan. El enfoque cambió de vender el juego a vender la idea del juego. Y las campañas publicitarias que siguieron no solo usaron clickbait para atraer a la gente, sino que hackearon el cerebro humano. Capítulo 3. La trampa de Zeigarnik. El infierno actual del clickbait en los juegos móviles podría tener parte de su lógica de diseño basada en la psicología Gestalt. Todo comenzó cuando la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik observó un fenómeno psicológico mientras estaba en un restaurante. Su mesero parecía tener problemas para recordar los detalles de las órdenes que ya habían sido completadas, pero no tenía ningún problema para recordarlas durante las horas de mayor actividad en el restaurante. Esto la llevó a crear una serie de experimentos que llegaron a una conclusión. Las tareas incompletas permanecen más en la mente de las personas que las tareas completadas. Esta investigación incluso se ha utilizado para respaldar los recreos en las escuelas, sugiriendo que los descansos cortos durante lecciones intensas no reducen el impulso de aprendizaje e incluso pueden mejorar la retención de la memoria. También aparece en el diseño de software. Los procesos de incorporación a menudo incluyen indicadores de progreso que les recuerdan a los usuarios qué tan cerca están de terminar cada paso. Esto añade un elemento de gamificación, ya que los usuarios persiguen ese 100% y es más probable que se mantengan interesados hasta terminar. Pero como la mayoría de las cosas, puede usarse para bien o para mal. ¿Alguna vez notaste que la mayoría de los anuncios móviles que ves muestran al personaje fallando miserablemente? El desafortunado dueño de la casa está sacando pasadores para liberar el oro en su ático, pero accidentalmente libera la lava hirviendo en su lugar. Dejando de lado el cuestionable diseño de la casa, esto contrasta directamente con la forma en que solían anunciarse los juegos de mesa, que normalmente terminaban con un niño ganando y celebrando. Estos anuncios a menudo terminan con una nota negativa, porque quieren que tú resuelvas el problema. Este estilo de anuncio desencadena algunos efectos psicológicos únicos en el espectador, lo que hace más probable que hagan clic en el anuncio para empezar a jugar. Primero, entra en juego el efecto Zeigarnik y hace que el juego sea más memorable porque la tarea no se completó con éxito. Segundo, hace que el espectador piense, yo podría hacer eso. Luego, se consideran a sí mismos más competentes que el jugador que cometió ese error inicial, que normalmente es bastante obvio. Esto crea una inquietud mental que hace que el espectador quiera intervenir y corregir el error. Y entonces ya están dentro. Eso es todo lo que se necesita. Para 2020, el mercado había cambiado por completo. La mayoría de las aplicaciones de juegos se podían jugar gratis y casi todas contenían microtransacciones. La combinación del algoritmo que rastrea la actividad del usuario y el uso de estas tácticas de marketing engañosas había llevado a que las redes sociales fueran invadidas por estos juegos, casi todos con tácticas similares. Si ibas a los comentarios de cualquiera de esas publicaciones, verías a muchas personas quejándose de que el juego ni siquiera contenía ninguno de esos acertijos y diciendo que el juego era una estafa. Es un juego de manipulación tan descarado que parece que debería ser ilegal. Y por un tiempo, casi lo fue. Capítulo 4. La laguna legal de 2020. En Estados Unidos, las leyes de publicidad son relativamente laxas en comparación con gran parte del resto del mundo, y probar el fraude en la corte puede ser difícil. Pero los juegos móviles operan en un mercado global, y un fallo importante en el extranjero aún puede obligar a las empresas a cambiar de rumbo. La Autoridad de Normas de Publicidad del Reino Unido, o ASA, es responsable de supervisar los anuncios en uno de los mercados más grandes del mundo. La agencia es especialmente estricta cuando se trata de publicidad engañosa dirigida a niños. Y en 2020 tomaron medidas drásticas. El enfoque estaba en uno de los mayores diseñadores de juegos móviles del mundo, la empresa irlandesa Playtrix. Esos juegos, Homescapes y Gardenscapes, presentaban anuncios elaborados que mostraban a los protagonistas enfrentándose a trampas mortales y representando escenas complejas de la historia. Pero en realidad, ambos juegos eran los típicos de combinar 3, donde los jugadores podían acumular puntos para mejorar su casa o jardín. Ambos juegos no tenían un final definido y permitían jugar indefinidamente y microtransacciones, pero no había nada del juego elaborado que se promocionaba en los anuncios. Según la ESA, eso violaba la ley. El fallo de 2020 se centró en 2 anuncios específicos que se consideraron engañosos y se ordenó a la empresa dejar de publicarlos. Pero esto fue más bien una advertencia para toda la industria. El mercado de juegos móviles se había vuelto cada vez más dependiente de anuncios clickbait que ni siquiera se parecían a los juegos que estaban vendiendo. Si esa herramienta se eliminaba, los diseñadores tendrían que desarrollar un modelo de marketing completamente nuevo, renovar sus juegos o hacer que sus abogados bien pagados encontraran una laguna legal. Eligieron la opción 3 y tuvieron un éxito increíble. El fallo de la ASA en 2020 pudo haber parecido un golpe mortal para el modelo actual de marketing de juegos, pero en realidad proporcionó una hoja de ruta para el engaño. El fallo de la ASA decía específicamente
que si la jugabilidad en el anuncio no se parecía a la del juego real, no podía usarse. Pero lo crucial es que no decía cuánto del juego tenía que contener esa jugabilidad. Así que muchos juegos hicieron lo mínimo indispensable para cumplir legalmente con la ASA. Estos juegos llamativos de los anuncios se convertían en minijuegos cortos que podías jugar cada 50 niveles en algunos casos. Era solo otra cosa por la que los usuarios se esforzaban con cada nivel de combinar 3 y cada microtransacción. El juego del engaño continuó, y eso abrió las puertas al éxito financiero. Capítulo 5. La máquina de arbitraje. Un fallo en contra del modelo de negocio de la empresa suele ser un golpe devastador, pero no parecía afectar a Playtrix. La empresa tenía ingresos anuales de más de $400 millones para 2016, poco después de que Homescapes y Gardenscapes salieran al mercado. Pero para 2023 esa cifra había aumentado a más de 2.8 mil millones. La empresa era el rey del sector freemium en juegos móviles, y se lo debía casi por completo a sus anuncios de jugabilidad engañosos. Una vez que descubrió cómo eludir la resolución de la ASA, todo fue en ascenso, y pronto surgieron imitadores uno tras otro. Otra empresa de juegos, Magic Tavern, pronto tuvo éxitos similares. Los juegos a menudo tentaban a los jugadores con imágenes de mujeres desamparadas que necesitaban un cambio de imagen o un lugar donde quedarse, instando a los usuarios a ayudarlas. Esta era otra táctica utilizada por estos juegos, apelando a los sentimientos con una persona inexistente que sufría. A pesar del enojo de los usuarios que sentían que los estaban manipulando, el modelo funcionó. Todo se reducía a un solo número. Bienvenido a las matemáticas duras del arbitraje de adquisición de usuarios. Aquí es donde entra en juego el costo por instalación. El objetivo es obtener más ingresos de un cliente de lo que cuesta adquirirlo. Como los ingresos que obtienes de un cliente individual son altamente impredecibles, especialmente en un juego gratuito, las empresas necesitan crear un proceso rápido y barato de captación de usuarios. Esto ha creado una carrera a ver quién cae más bajo con anuncios clickbait que generan un sentido de urgencia entre los espectadores. Y funcionó. El modelo actual de anuncios de juegos móviles ha sido calificado como engañoso, incluso abiertamente fraudulento, pero no se le puede llamar un fracaso. La brecha entre la ola actual de juegos free-to-play que usan anuncios clickbait y los juegos de rol y rompecabezas establecidos que muestran honestamente su jugabilidad solo ha crecido. Estos últimos tienen un costo por instalación aproximado de entre $5 y $10 por usuario, con la esperanza de mantenerlos a largo plazo para que sigan invirtiendo. Pero los juegos de combinar 3, como Homescapes, tienen un costo por instalación mucho más alto, que normalmente va de $2 a $5 por cliente. Esto es solo para atraerlos. Estos juegos enfrentan una tasa de retención de jugadores brutal, pero eso podría no importar en absoluto. El sucio secretito de la industria de los juegos móviles es que en realidad no intentan venderte el juego a ti. Te están vendiendo a ti a sus anunciantes. La mayoría de las personas se conectan a esos juegos a través de una red compartida de algún tipo, normalmente con sus cuentas de Google o Facebook. Y eso significa que una vez que entras a tu primer juego, la empresa ya tiene tus datos, y ellos junto con sus socios publicitarios se asegurarán de que recibas muchos más anuncios similares, tratando de usar los mismos trucos para tentarte a caer en otra espiral, pero normalmente no funciona. La gran mayoría de las personas que descargan uno de esos juegos se va rápidamente después de darse cuenta de que no cumple con las expectativas. La gente se da cuenta de que es una mentira, pero las cuentas siguen saliendo. ¿Cómo? Capítulo 6. La casa de la ballena. Si ves la mayoría de las estadísticas sobre este tipo de anuncios engañosos, concluirás que en realidad funcionan muy mal. La tasa de retención para los juegos móviles está por los suelos, con hasta un 75% de los nuevos jugadores eliminando la aplicación en menos de 24 horas. Esto es lo que se conoce como rotación, el proceso de entrada y salida, donde las personas prueban un nuevo juego y rápidamente lo descartan. Pero las tasas aquí son mucho peores que en los juegos de paga o en los juegos cuya jugabilidad anunciada sí coincide con la real. Si cualquier otra campaña publicitaria tuviera una tasa de fracaso del 75%, la desecharían de inmediato, excepto que, en realidad, no es una tasa de fracaso. En 2020, una publicación en Tumblr se volvió viral cuando una empleada de banco describió cómo su equipo recibió una llamada furiosa de un cliente. Su tarjeta había sido desactivada por sospecha de fraude, y él quería una explicación. Le explicaron que alguien había gastado casi $5,000 en el popular videojuego Genshin Impact y que su cuenta bancaria estaba casi vacía, excepto que no se trataba de un estafador, era el propio cliente. En cuanto desbloquearon su tarjeta, procedió a gastar otros $200 en el juego. Una personalidad adictiva y el sueño de cualquier diseñador de juegos. Las ballenas representan menos del 1% de la base de usuarios de un juego, pero a menudo generan la mayor parte de sus ganancias. Estos jugadores suelen tener mucho dinero disponible, una personalidad adictiva y una tendencia a involucrarse demasiado en los juegos.
Una vez que se vuelven adictos a un juego móvil, pueden gastar fácilmente cientos de dólares a la semana comprando microtransacciones. Como suelen costar solo de $1 a $5 cada vez, es fácil ignorar el impacto total. Mantener a estos jugadores con promesas llamativas, ofertas por tiempo limitado y nuevas funciones llamativas que en realidad solo son una nueva capa de pintura sobre el mismo juego, es la prioridad para el juego. Pero hay un grupo demográfico que está en mayor riesgo. Una de las quejas más grandes sobre los juegos móviles en los últimos años ha sido el atractivo del género para los niños. A menudo son atraídos por los diseños llamativos y no saben cómo autorregularse de la misma manera. Y con muchas de estas compras dentro de la aplicación habilitadas con un solo clic, un niño con el teléfono de sus padres puede acumular fácilmente cientos de dólares en cargos. Obtener el reembolso de esos cargos suele ser difícil. Las grandes empresas tecnológicas suelen argumentar que los padres son responsables de monitorear la actividad en línea de sus hijos. Pero cuando la reacción negativa es lo suficientemente fuerte, la presión pública a veces puede obligarlos a reconsiderar. Así que, los juegos les da igual perderte mientras no pierdan a sus grandes gastadores. Los grandes gastadores son una característica común de los casinos, donde les dan un trato especial para asegurarse de que estén contentos. Pero los juegos móviles no tienen que esforzarse tanto, el algoritmo lo hace por ellos. Algunos juegos, cuando detectan que un jugador importante se ha alejado del juego, envían una serie de recordatorios como anuncios en los feeds. Puede tomar la forma de un personaje del jugador en peligro o llorando para elevar la tensión emocional y lograr que el jugador regrese. Y la trampa ya está puesta. Y gracias a la nueva tecnología, está a punto de volverse ineludible. Capítulo 7. La IA mentirosa. Actualmente, la mayoría de estos juegos ponen relativamente poco esfuerzo en la jugabilidad real. Regularmente lanzan nuevos niveles, pero la mayoría son una repetición de niveles antiguos ligeramente modificados. Las nuevas funciones, cuando se lanzan, suelen ser la gamificación de mecánicas existentes diseñadas para animar a la gente a pasar más tiempo en el sitio. Pero en lo que sí invierten mucho tiempo es en desarrollar las elaboradas situaciones de fracaso que la gente ve en el feed, y tienen diseñadores para hacer que se vean lo más emocionantes y dramáticos posible. O al menos lo hacían. Los generadores de video con IA como Runway y Google Flow están empezando a ser capaces de generar clips cortos en solo 1 minuto. Sin embargo, estos clips están lejos de ser perfectos y a menudo están llenos de errores de animación. Eso los hace generalmente inadecuados para uso comercial, pero los hace perfectos para anuncios de juegos móviles diseñados para atraer clics. El juego puede reemplazar a sus diseñadores humanos, generar anuncios en la mitad del tiempo y crear un flujo interminable de anuncios desplegados al instante diseñados para atraer a la gente al juego, y se están llevando los últimos vestigios del diseño humano con ellos. Esto reducirá el costo por adquisición a casi nada. El equipo solo necesita a un empleado en marketing para supervisar los anuncios y crear los prompts para el generador de IA. El margen de ganancia será aún mayor para esos juegos impulsados por clickbait, haciendo que sea aún más difícil que compitan los juegos que intentan hacer publicidad honesta. Y a medida que el metajuego se incline aún más hacia estos anuncios móviles engañosos, habrá menos incentivos para que los estudios intenten hacer algo más que simplemente cambiar la apariencia de sus motores de juegos de combinar 3. Y esto podría tener un impacto permanente. Capítulo 8. El costo del clic. El ajuste de cuentas no es nuevo. La era de los juegos móviles ha durado más de 15 años. Durante la mayor parte de ese tiempo, la industria se ha ido inclinando cada vez más hacia anuncios que simplemente le mienten a su audiencia. Los malos comentarios sobre los anuncios no tuvieron impacto, y el caso legal en su contra resultó ser solo una leve llamada de atención. Mientras tanto, la audiencia ha sido entrenada poco a poco para asumir que cada anuncio que les promociona un juego móvil está mintiendo. La confianza se ha roto y para muchas personas no va a regresar. Pero eso está bien, porque los grandes gastadores siguen ahí, ¿no? Cuando los juegos dependen de los grandes gastadores, están tomando un gran riesgo. Que un gran gastador, sus padres le dejen de dar dinero, pierda su trabajo o simplemente se frustre con un error y abandone el juego por enojo, tiene un gran impacto en las ganancias del juego. Además, los grandes gastadores están envejeciendo. Algunos se casarán, tendrán hijos y simplemente dejarán de jugar. Eso significa que tienen que encontrar nuevos jugadores en otro lado, y podrían descubrir que cayeron en su propia trampa. Ha habido muchos reportes de que la generación Z y la generación Alpha son activamente hostiles hacia la inteligencia artificial y tienden a referirse con desprecio a cualquier cosa engañosa como IA. Eso significa que estas estrategias de marketing podrían alejarlos activamente, pero el daño ya podría estar hecho. Estos juegos free-to-play, impulsados por clickbait, están por todas partes en la App Store. Es difícil distinguir los pocos juegos buenos de los malos, lo que significa que quizás sea momento de empezar a buscar los diamantes escondidos bajo toda la basura. La App Store todavía tiene su lugar como un sitio fácil y económico para que los diseñadores de juegos independientes lancen sus proyectos. Estos juegos suelen ser títulos premium de pago único con una jugabilidad única
Y todavía se pueden encontrar ahí. Solo tienes que filtrar entre un montón de clickbait primero. Los juegos móviles podrían estar al borde de un ajuste de cuentas, pero no son los únicos que empiezan a sentir las consecuencias por prácticas dudosas. Mira cómo Ticketmaster finalmente está recibiendo lo que se merece. Oh, mira esto.